Pero vayamos con las preguntas. Muy bien, adelante. Hermano Oscar, ¿qué consejo puede, digamos, sería apropiado primero para pastor que comete un acto de adulterio? O sea, un pastor que es líder, digamos, principal de su iglesia como pastor, comete un acto de adulterio. ¿Qué consejo propicio sería para él en primer lugar y también a la iglesia, ¿no? ¿O quién debería llevar cómo sería el proceso de su restauración de este pastor, ¿no? Bueno, por ejemplo, para partir, lo ideal de una iglesia es que haya pluralidad de ancianos. Eso es lo ideal. Si usted lee en Filipenses capítulo 1, dice a los ancianos y diáconos y hermanos. Así que el ancianos está en plural. Así que lo ideal es eso, que haya pluralidad de ancianos. Y sobre todo por eso, por el cuidado mutuo. Es decir, todo hombre dentro de la iglesia debe estar bajo autoridad. Estoy hablando en términos generales para luego caer en los particulares. Porque la Escritura dice: someteos a vuestros pastores. Dice Hebreos 13:17. De modo que todo miembro de la iglesia tiene que tener un pastor. Si es un solo pastor, ¿a quién se va a someter? Y entonces la independencia y la soledad es muy peligrosa. Acompañada es peligrosa, solo más peligrosa aún. Entonces lo ideal es que haya otros pastores para que en caso de que caiga uno, como dice Eclesiastés, pues el otro mantenga. Eso por un lado. Pero el otro lado, por ejemplo, en el caso de nosotros como iglesia tenemos en nuestra Constitución un capítulo que se llama Disciplina a los líderes. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando uno de los líderes deba ser disciplinado públicamente? Entonces, eso es parte de eso. En el caso de un caso como el que me está diciendo, lo más probable es que tenga que salir del ministerio y entonces hacer una labor de restauración con él, una labor de consejería, porque el hecho que deje de ser pastor de la iglesia no deja de ser cristiano. Y la Escritura es bien clara. Primero, que nadie puede poner disciplina en la iglesia. Lo único que pone disciplina en la iglesia es la iglesia. Es decir, yo como pastor no puedo poner a nadie en disciplina, sino la iglesia sí puede poner en disciplina. Por ejemplo, cuando tú lees las Escrituras, hablando de disciplina, siempre está dirigido a una iglesia. Por ejemplo, la expulsión en Mateo 18, 15 al 17 dice: si no oye a la iglesia oye y la iglesia habla. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ahora mismo yo le voy a decir a mi mente le va a decir a mi mano derecha que coja el puntero y lo cambie de lugar. ¿Quién lo hizo? Mi mente, que es invisible. ¿Cómo lo ejecutó? Con mi cuerpo, que es visible. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Es la iglesia la que ejecuta las obras de Cristo, en materia de disciplina sobre todo. Estoy hablando en términos generales. Y en el caso de que se ha hablado, entonces quizás alguien o un pastor de la propia iglesia o de otra iglesia se reúne con él eventualmente hasta llevar un proceso de que haya restauración. ¿Puede él volver a ser pastor en aquella iglesia? Yo entiendo que sí, pero el hecho de que yo diga que sí no significa que todo el mundo está de acuerdo. Yo digo que sí porque quien pone pastor es Cristo y lo hace a través de su iglesia. Si la iglesia se reúne y entiende que él ha sido restaurado y ponerlo otra vez, nadie puede meterse en eso, si la iglesia lo reúne. Pero también, como uno vive en una comunidad, si la iglesia lo quiere, sería bueno también preguntar a iglesias que tengan la misma doctrina alrededor, a ver qué opinan sobre el asunto, para nosotros como iglesia no serle tropiezo. Estoy hablando en términos generales, que lo que entiendo de las Escrituras, pero nunca he tenido ese caso. Así que no te sé decir en términos particulares cuál sería la reacción de la iglesia. Porque, vayamos a 1 Timoteo 5 para tratar de fundamentar lo que estoy diciendo.
Sé que en algunos corazones esto suena un explosivo. Y yo no dudo que aquí haya alguno que le parezca eso. Aberrante. Oye eso, aberrante. Pero juzguemos después de hoy. Tú mismo pudiera leer con el micrófono los versículos 17 al 21. 1 Timoteo 5, 17 al 21. Léelo en voz alta, por favor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pregunto, vamos a hacerle una pregunta al pasaje. ¿Está hablando el pasaje de un miembro de la iglesia o de un pastor? De los ancianos. De eso está hablando, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos. Es decir, yo no puedo admitir acusación contra un pastor a menos que hayan 2 o 3 testigos que sustenten la acusación. ¿Correcto? Eso dice el dueño de la iglesia. A los que continúan en pecado, ¿quiénes? Ancianos. Bótalos, sácalos del ministerio. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Repréndelos delante de todos. No dice que los saque, ni dice qué tipo de pecado. El dueño de la iglesia ha dicho eso. Algunos dicen, bueno, pero que 1 Timoteo 3, yo sé que esto va a producir un escándalo aquí, y quizás no me inviten más, por eso es lo que dice la Escritura. Sí, o va a ser aberrante. Pero eso es lo que dice la Escritura. A los ancianos que continúan en pecado, repréndelo delante de todos. Eso es lo que dice. Es una elipsis lo que hay ahí. Y una elipsis es una figura de la retórica donde yo digo, Pedro se comió la auyama, él bebió jugo. Es decir, yo debiera decir, Pedro se comió la auyama, Pedro bebió jugo. Pero como se trata de una auyama, calabaza. La calabaza o la pera o la manzana. Okay. En otras palabras, que en la próxima frase yo puedo omitir de quién se está tratando, pero al conectarlo con la primera, todo el mundo entiende a qué me estoy refiriendo. ¿Lo ven? Así que voy a leer otra vez. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan, ¿a quiénes? Es obvio. Repréndelo delante de todos. Es decir, que un anciano puede caer en una continuación de pecado y no por eso hay que sacarlo. Pero algunas iglesias entienden que si un adulterio debe sacarse. Amén. Si la iglesia entiende eso, lo que ate en la tierra será atado en la tierra y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Me lleva, pero el texto no dice a quién se refiere. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que lo dejen en el pastorado ni que lo saquen. Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. Ya cada iglesia aplicará como entiende que debe ser aplicado este texto. Por lo tanto, yo creo que si un pastor ha sido sacado del ministerio, yo no me opongo de lo que yo entiendo de las Escrituras, no estoy imponiendo eso a nadie. De lo que yo, Aroche, entiende de las Escrituras, que él pudiera volver. ¿En qué tiempo? Yo no sé, el dueño de la iglesia es el único que lo sabe. Si la iglesia decide reconsiderarlo, es función de la iglesia. Eso es una libertad de la iglesia local propia. Pero también es sabio consultar a otras iglesias alrededor a ver qué opinarían del asunto. Espero haber respondido.
y espero no haber sido tropiezo para nadie. ¿Cómo te quedó el ojo? Ajá. Que venga aquí delante. Así ven. Si él me hizo una... Ajá. En este mismo capítulo, en el capítulo 3, dice que el obispo debe ser irreprensible. Sí. Entonces, ¿cómo podía entender si un pastor cae en adulterio, ese estigma de lo que hizo no lo pone a él como alguien irreprensible? Ok. El contexto en que está hablando debe ser irreprensible es cuando es elegido. Pero después que está en el ministerio, si él cae, hay para mí el artículo más hermoso del pacto de Dios ha hecho con nosotros se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es el que llena el bache. ¿Usan esa palabra aquí, bache? Es decir, yo voy caminando irreprensiblemente, caigo en un hoyo, pequé, vuelvo y el bache es llenado por el arrepentimiento. Esa es la hermosura del cristianismo. Que el pecado arrepentido, pecado perdonado y pecado borrado. Si no podemos volver otra vez sobre el asunto. Le voy a decir el mismo caso de nuestra iglesia. Un líder de nuestra iglesia se acostó con 6 mujeres diferentes. Médico. Se acostó con 6 mujeres diferentes y vino donde uno de los pastores. No puedo más. He estado en adulterio con esposa y con hijos hermosísimos. Dignos de ejemplo esos hijos, y la mujer igual. ¿Tú te has arrepentido? Sí, pues díselo a la iglesia que te perdone. Se paró en la iglesia, pidió perdón. ¿Tú quieres orar en público a la semana? Le dije. Sí, yo quiero volver, pues vuelve. Pecado arrepentido, pecado perdonado. Yo no tengo derecho de volver sobre lo que Cristo ha perdonado. Y Cristo ha dado a la iglesia el poder de ese perdón. Es un perdón declarativo. No es un perdón entiéndame, cuando digo declarativo, es que la iglesia como tal tiene la facultad de perdonar al hermano. De modo que él volvió a una vida normal. Un hermano de la iglesia abandonó la esposa, se fue con otra, tuvo un hijo y un día volvió. Y normal como si fuera cualquier otro. No podemos, no tengo derecho, porque Cristo vino a salvar. Cuando Él subió a los cielos, lo que dijo fue esto: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo y se bautizare será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, enséñenle a toda la tierra que yo soy bueno. Eso es lo que Él ha mandado, más que jueces. Pero ahora estamos viendo que muchas de las iglesias vuelan más cabeza que salvación. Parecen más, le fascina el bisturí que ser el sanador de enfermos. Esa es mi opinión en el tiempo que tengo en el evangelio. Y yo viví por esa, porque yo pasé años que yo me paraba en el púlpito y era volar cabeza. Hasta un día que Dios me confrontó. Y no es que Él me habló audiblemente y me dijo: se te ha olvidado, Rocha, que yo soy bueno. Dile a la iglesia que yo soy bueno y que yo soy el Dios que perdona. David es ejemplo de eso. David, Dios le dice: no se va a apartar la espada de tu casa. Corriendo, huyendo de Absalón, en medio de su huida, bajo el juicio de Dios, porque Dios le dijo: no se va a apartar, los problemas no se van a disminuir en tu casa. ¿Sabes lo que hizo David? Oró, frustra las maquinaciones de Aitofel, y Dios lo oyó y lo trajo otra vez a Jerusalén, un hombre bajo pecado. El Dios nuestro es bueno, es misericordioso, se deleita más en salvar que en condenar. Si Dios aplicara más justicia que bondad con nosotros, no quedara uno de nosotros vivo. A Dios le es más costoso tenerlo vivo que muerto, porque si lo matan ya se acabó. ¿Usted sabe la cantidad de criaturas que Dios tiene que sujetar para ponerme en mis ojos todo espejuelo? Sin embargo, Él prefiere gastar y esforzarse, si cabe la expresión, para mantenerme vivo y que yo vea. Eso es lo que yo entiendo de las Escrituras.
El que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce, que yo hago misericordia en la tierra. En otra palabra, que yo soy bueno. Eso es lo que yo entiendo de la Escritura. ¿No es así, David? ¿Respondí? Yo no estoy diciendo que se reponga. No, porque, no, que Arocha dijo que a Fernandito que lo vuelvan a poner el pastor. Yo no he dicho eso. ¿Aló? Ya. Bueno, creo que ya sabemos la respuesta. De todas maneras lo hice también personalmente, pero para que puedan escuchar. Bueno, lo que le pregunté al pastor Óscar Arocha fue si un hermano que ha sido o ha estado en el ministerio, su esposa cae en adulterio, él trata de salvar el matrimonio, se esfuerza por salvar el matrimonio, pero su esposa quiere separarse, no se llegan a divorciar, pero quieren separarse. Dentro de este contexto, él podría seguir ministrando, enseñando sobre consejería, sobre matrimonio, o siendo obispo o uno de los ancianos en una iglesia. Era la pregunta. Bien. Cuando uno lee 1 Timoteo 3 de las cualidades de un ministro, que es el caso que pudiera aplicarse a un misionero, o en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, no menciona para nada la moralidad del esposo. Para nada. Como ha dicho el hermano, que él sea irreprensible, pero la mujer no la menciona. Y si el dueño de la iglesia no la menciona, menos yo. Así de sencillo. Él es el dueño. El problema está en que nosotros a veces no creemos que la iglesia es de nosotros. La iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Cristo. Y solamente se puede hacer lo que Él ha mandado. Y tengamos cuidado, y aquí aplica lo de que decía C.S. Lewis. Hay muchas cosas que parecen lógicas en términos espirituales o bíblicos, pero la Biblia no habla así. Me explico. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Quién fue la mamá del Señor Jesús? María. ¿Quién era Jesús? Dios manifestado en carne. Entonces es lógico decir que Dios tiene una mamá. Es lógico. Pero la Biblia no habla así. Entonces, nosotros a veces empleamos lógica humana que no está sustentada en las Escrituras. ¿Es María la madre de Dios? Jamás. Si la Biblia no lo dice, no lo es. Ella fue el vientre que usó Dios para encarnarse en este mundo, pero Dios no tiene mamá, aunque suene lógico. Así que una cosa es que sea lógica, que sea racional, que sea intelectual, que sea humana, y otra cosa es que sea bíblica. Son dos cosas diferentes. Cuidémonos después de eso. Espero haber respondido a la pregunta, hermano. El misionero, si la Biblia no menciona la moralidad de la mujer, yo tampoco. Hay una pregunta aquí que me pasaron que pregunta en cuanto a, dice, si es cierto decir toda verdad es verdad de Dios, y si es así, ¿por qué no se podría tomar prestado algunos conceptos de psicólogos si es que hayan encontrado verdad aunque no esté en la Biblia? Ok. Hay lo que se llama en las Escrituras el discernimiento. El discernimiento es una cualidad esencial sin la cual yo no puedo servir correctamente a Dios. En el Salmo 119, versículo número 66, dice David: enséñame buen sentido y sabiduría, enséñame buen juicio y conocimiento, que es lo mismo que discernimiento. Y Pablo en Filipenses 1, del 9 al 11, dice lo mismo: por esta causa oro para que Dios le conceda amor, conocimiento y discernimiento. ¿Qué es pues discernimiento? Discernimiento es la facultad que nos da el Señor en el Evangelio para distinguir lo verdadero de lo falso, lo temporal de lo eterno, lo relativo de lo absoluto. Y la figura de donde sale el discernimiento es como la criba
yo no sé cómo le llaman, allá nosotros le llamamos sedazo, donde la arena, un sedazo le llaman ustedes. Yo echo en el sedazo tierra, los muevo, las que quepan por los hoyos caen abajo y las que no quepan se quedan arriba. Es decir, que separo lo grueso de lo fino. Coladera, no sé. Entonces esa es la figura que se usa para decir metafóricamente lo que es el discernimiento, para poner las cosas en su lugar. Entonces cuando yo voy a las escrituras, toda la palabra es verdad, pero no toda es absoluta, no toda es eterna. Hay cosas que son temporales, hay cosas que son eternas, hay cosas que son relativas, y así sucesivamente. Eso me ayuda el discernimiento. Hay cosas que son pragmáticas, hay cosas que no son pragmáticas. Hay pragmatismo malo, pero hay también pragmatismo bueno. Entonces el discernimiento es lo que me permite hacer eso, y eso con respecto también a todas las verdades de las Escrituras. ¿Qué es para siempre? ¿Qué no es para siempre? Por ejemplo, el día pasado, y estoy animado, si Dios me permite, escribir un artículo. Nosotros tenemos un blog que se llama Gospel Through Coalition, Coalición por el Evangelio, y yo a menudo escribo ahí. Quiero escribir un artículo porque un pastor comenzó a maldecir a ciertos artistas que hacen conciertos cristianos, y no tiene base bíblica para maldecirlo. ¿Por qué? Porque una cosa es usar el edificio de la iglesia y otra cosa es la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. Yo puedo tomar el edificio para hacer un concierto cristiano y cobrar, porque ese es el oficio del hermano. Él es cantante. Eso no es iglesia. Por ejemplo, si usted lee en 1 Corintios 14, 23, dice: cuando os reunís como iglesia, busquémoslo. 1 Corintios 14, 23. No estoy hablando de Romero o el otro. Yo no estoy hablando de nada en personal. Yo no sé. Estoy hablando del concepto. El concepto. Estoy hablando del concepto. Alguien que lea en voz alta el verso 23 en 1 Corintios 14. Sí. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Nótense que dice si toda la iglesia se reúne, o cuando os reunís como iglesia. Dice también el capítulo número 11, creo que el 11, déjame ver si allá, cuando dice literalmente cuando os reunís como iglesia. 11:23. ¿Qué dice? No, ese no es cuando dice literalmente, sino cuando déjame ver. 11:18. Exacto. Cuando os reunís como iglesia. Es decir, que hay un tiempo que es cuando nos reunimos como iglesia para la adoración pública. De manera que en ese momento está la iglesia reunida, pero fuera de ahí es un edificio cualquiera. Es decir, que puede haber un hermano dentro de la iglesia que su oficio sea cantante, y él, como miembro de la iglesia, tiene el derecho a usar el edificio. Porque si él se muere y quiere que sea su funeral en el edificio, hay que dárselo, porque él es miembro, todos somos iguales miembros. Si él quiere el edificio de la iglesia para hacer un concierto, para sostener a su familia, que lo haga. Es decir, y entonces el individuo estaba diciendo en el artículo, maldiciendo lo que es una herejía que te hace daño a la iglesia. Eso no es la iglesia, eso es el edificio. Ahora, ¿cómo tú distingues el edificio de la iglesia? Con discernimiento. Separo las cosas que tienen su lugar. Y entonces a veces no hay discernimiento y nosotros tiramos tiros a las garzas cuando debiéramos tirarle a las palomas. Me lleva. Entonces hay que ser cuidadoso cuando nosotros hablamos ciertas verdades y ciertas cosas que tienen, hay lo que se llama en las escrituras las proposiciones positivas. Una proposición positiva es que yo la debo cumplir cuando las circunstancias me lo permiten. Ejemplo, Romanos capítulo 14. Vayamos a Romanos 14.
Yo hablo rápido, yo espero que me estén entendiendo. ¿Me están entendiendo? ¿Está claro? No, perdón, Romanos 15. Romanos 15, 14. Alguien que lo lea en voz alta. Léelo. ¿Cuándo puedo amonestar según ese versículo? ¿Cuándo puedo amonestar al hermano según ese versículo? Cuando tenga bondad y el conocimiento del caso. Si no tengo bondad, no debo hacerlo. Eso es lo que llamamos una proposición positiva. El escritor divino está proponiendo hacer algo y que se haga en ciertas condiciones. Es decir, que yo no puedo amonestar a todo el mundo. Yo tengo que estar lleno de bondad, es decir, que quiero hacerle el bien, que no tengo amargura, que no tengo resentimiento, que no estoy siendo juez, que no estoy castigando al otro. De bondad, quiero su bien y conocimiento de lo que está pasando. Entonces yo puedo amonestar. Y así hay muchas cosas en las escrituras que lo estiramos, pero la Biblia no habla así. Entonces necesitamos discernimiento. ¿Y cómo tengo discernimiento? Apúntalo desde hoy. Todos los días le vas a pedir a Dios: Señor, dame buen juicio y conocimiento. Dame discernimiento. Enséñame buen sentido y sabiduría para yo manejarme. ¿Lo ven? ¿Quién fue que hizo la pregunta? ¿Dónde era que yo iba? Ajá. Sí, Walter. Pregunta clara, o sea, mejor quiero hacer yo sé que le entiendo lo que usted está hablando de la gracia. Yo quiero pensarlo de este lado. Un pastor es un ejemplo, ¿no? A otros que siguen, o sea, entendiendo un poco el concepto de la gracia y de lo que significa también las calificaciones del pastor y entonces cómo nosotros podemos ser ejemplos a otros, guiar en ejemplo. Entonces, en ese sentido, si hay alguien que su vida en ese sentido podría ser un tropiezo a otro, lo veo más desde el punto en que cómo yo balanceo esto de predicar la verdad y a la vez vivirla. Okay, o sea, no sé si me entiende un poco en ese concepto. Entendí. Vayamos por favor a Mateo capítulo 18. Entendí. Yo no he dicho que ponga a Fernandito otra vez. Walter, tú mismo, por favor, lee del 5 al 18. 15 al 18. Y el 19. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por sentir y publicar. ¿Hasta dónde? Hasta el 19. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sigue el 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, está hablando de la iglesia. ¿Cuál es el tema que está tratando? Disciplina. ¿De quién es la voz final de la disciplina? ¡Ah!
entonces lo que yo creo no puede valer en tu iglesia, sino lo que diga tu iglesia, no lo que yo piense, en materia de disciplina. Es decir, que puede haber una iglesia que restaure a su pastor y otra no estar de acuerdo, allá ella. Porque Cristo está dejando a la iglesia local la decisión final. Es decir, no está diciendo que no se discipline, él preguntó si puede ser restaurado, que es diferente. Eso es una función de la iglesia local a la luz de ese pasaje. Porque el tema es disciplina. Y Cristo dice, en verdad os digo que todo lo que atéis, ¿a quién le está diciendo? ¿A Lile? ¿A Rocha? No, a la iglesia. Eso es lo que yo entiendo de las Escrituras. Pero también tengo el debido cuidado, y espero que así me lo reciban, que no estoy imponiendo a nadie lo que creo y lo que entiendo. Me han preguntado y yo estoy respondiendo, pero yo no soy la Biblia, ni soy pastor de ninguno de ustedes. Gracias, y es una distinción que me llaman pastor Arocha, pero yo no soy pastor de ninguno de ustedes. Yo no tengo autoridad sobre ustedes. Aprecio que me distingan, pero no tengo jurisdicción sobre ninguna de vuestras iglesias. La única jurisdicción que yo tengo, autoridad espiritual, se llama Iglesia Bautista de la Gracia, y está como a 5,000 kilómetros de aquí. ¿Entendido? Yo estoy diciendo lo que entiendo. Y si estoy equivocado, apreciaría muchísimo que me saquen del error. Walter. Mi pregunta va más hacia el hecho de decir cómo guiar. Por ejemplo, yo estoy guiando a otros a través del ejemplo y diciéndole lo que la Escritura dice. Entonces, si resulta que yo con mi vida contradigo lo que yo mismo estoy predicando, más o menos por ese lado. Me parece correcta la observación que tú haces. Bueno, siempre escucho las predicas a todos los pastores, ¿no? Y en ese sentido también ellos enseñan que debemos guiar a otros a través de un ejemplo positivo, digamos. Yo le digo a otro, mira, tú amas a tu esposa porque yo estoy amando a mi esposa. O sea, en ese sentido tengo como la autoridad moral de decirle a otros que lo hagan. No sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo contigo. Le digo a otros porque había otra forma de enseñar. Yo enseño de forma negativa. Si así le digo a otro, usted no haga lo que yo estoy haciendo. No sé si me entiende. Yo puedo decirle a otro, usted hagan lo que yo estoy haciendo, o puedo decirle a otro, ustedes no hagan esto porque a mí en algún momento me sucedió y quiero prevenirlo. Más o menos eso. Obviamente que cuando uno rechaza a una persona, rechaza también lo que le enseña. Cuando uno rechaza a una persona, rechaza también lo que le enseña. Sin embargo, en el caso del creyente, Jesús nos advierte y nos dice, hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hagan. Con respecto a los fariseos y a lo que dirigían en el templo. Es decir, nosotros mismos, en nuestra iglesia, tratamos de enseñarle a la iglesia y oramos siempre que la predicación esté más atento a la instrucción que al instrumento. Porque yo vine a adorar a Dios, no al hombre. Sin embargo, hay una debilidad en mí, que a veces no puedo separar una cosa de otra. Son realidades que se dan. Es decir, nosotros tenemos 5 predicadores, pero no todos predican iguales. Hay predicadores en nuestra iglesia, la iglesia no lo quiere, pero ellos tienen el derecho, porque la iglesia lo eligió. No quieren tanto ese, quieren otro. Y entonces la iglesia es la iglesia. Pero ellos también tienen autoridad, tienen derecho de hacerlo. Pero ¿de dónde viene el problema? El problema viene desde la debilidad, que a veces nosotros estamos más atentos al instrumento que a la instrucción. Sin embargo, en Mateo 23:1, Jesús nos enseña, no estén atentos al instrumento, sino a la instrucción. Si se sientan en la cátedra de Moisés, hagan todo lo que le digan, mientras sea la cátedra de Moisés. En otras palabras, mientras sea una predicación fiel. ¿Algo más? Tiempo para 1 o 2 preguntas más y terminamos. ¿Tienen preguntas? ¿Pueden preguntar? Una pregunta aquí es, ¿cómo crecer en consejería? ¿Cómo puedo yo crecer y llegar a ser un buen consejero? Bueno, lo primero que tengo que para decirte es que un buen consejero
estudia fielmente las Escrituras, bajo oración. Es diligente en el estudio de las Escrituras. Si usted hace su devocional todos los días, no te limites a simplemente leer y orar. Escribe lo que Dios te ha dicho, con un cuaderno al lado, y escribe lo que Dios te ha dicho. Por ejemplo, qué sé yo, el Salmo 55. Vamos al Salmo 55 para tratar de ilustrar algo. Miren usted en el Salmo 55, lo que yo digo de, cuando haga tu devocional, trata, si te es posible, tener un cuaderno personal, privado, propio, secreto si es posible, donde tú apuntes las cosas que Dios te revele, cuando tú leas esa escritura, para que entre en intimidad con Él. Por ejemplo, dice en el Salmo 55, verso 1, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. El pasaje, David dice que está conmovido, que está conturbado, que está oprimido, que es perseguido, está angustiado, está aterrorizado, está temblando, está horrorizado. Es decir, que una circunstancia bien adversa. ¿Qué hace David en tal circunstancia? Va a Dios. De donde nosotros, a mí me dijo particularmente, las circunstancias adversas enseñan lo que hay en el corazón. David no fue a la criatura buscando solución, sino a Dios. ¿Lo ven? Las circunstancias adversas usualmente van a decir lo que hay en mi corazón. En el caso de David, la opresión, el horror y todo eso dijo que el Espíritu de Dios estaba en su corazón. Cuando vino la adversidad, voló hacia Dios, porque eso es lo que él tenía. Entonces yo vino, pam, 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 me lo sé de memoria. Yo estaba haciendo mi devocional y vi eso y lo apunté. Y ahora lo repito. Haz eso mismo. Yo no estoy diciendo que lo haga, pero yo creo que es un buen consejo. Otra pregunta. ¿Más nada? No me diga que no tiene más preguntas. Ajá. Es para que quede grabado, porque queremos grabarlo. Para que sea también de utilidad a otros. Aló, ahora sí. Este hermano Óscar, pastor, yo siempre me he preguntado el tema del libro de Job, cómo comienza y cómo termina, ¿no? Muchas preguntas hay ahí, pero ahora que estoy viendo lo que es consejería, que usted nos está enseñando, al final del libro, los amigos de Job, el Señor le dice, ve y preséntate donde mi siervo, va a hacer todos estos holocaustos, ¿no? Para yo los perdone y todo lo demás. Y por lo menos yo siempre entendí era porque le dice eso, porque ellos al final nunca supieron aconsejar en su momento la palabra adecuada para Job, porque Job también se defendía de lo que le acusaban, ¿no? Entonces yo entiendo que realmente para aconsejar hay que estar lleno de Dios, de su palabra, porque un mal consejo puede uno guiar mal a una persona y dañar, hacer cosas. Pudiera hasta dañar. Entonces, eso sucedió, porque a veces yo veo cosas que le decían los amigos de Job, buenas, ¿no? Buenas, son cosas buenas.
Sí. Pero al final me quedó siempre la duda, ¿y por qué al final le dice, preséntate y ante mi siervo y para que yo les perdone? Estoy parafraseando esa parte, ¿no? Entonces, ¿fueron verdaderamente consejos lo que decían Elifaz o no fue su tiempo? Porque es eso. Bien. Y una segunda que algo escuché anteriormente, que era en cuestión de cuando hay delires, ancianos, pastores, problemas de, bueno, lo que han hablado de adulterio, pero también puede haber orgullo y otras cosas más, porque hay pastores que se entronizan en una iglesia, están 20, 30 años ahí, y los que dirigen ahí son sus hermanos, sus primos y todo lo demás. Entonces, y la iglesia no se mueve en esos años, pero hay ciertas falencias. Entonces la pregunta concreta es, y a veces hay un grupo de hermanos de 4 o 5 hermanos que están diciendo, los hermanos, podemos renovar al pastor que se siente por lo menos 1 año, 2 años, porque ya está cayendo en orgullo, en esto, hay cosas que dicen lo que él piensa más que lo que dice la Biblia. Yo le he visto eso claramente. Entonces ahí es, de alguna manera, que la iglesia, no sé si lo fuerza, que lo fuerce, y para mí lo que he entendido en todo este tiempo es lo que depende mucho de la restauración, o sea, porque he visto pastores que se han disciplinado y a los 2 meses están otra vuelta, pero siguen igual, o aparentemente igual. A veces ellos restauran ellos mismos, no la iglesia. Por eso. Entonces, son jefes, por no eso son siervos. Y entonces a lo que iba es, pasa. Entonces, ¿cómo uno puede, a veces yo digo, un consejo, bueno, si no estás de acuerdo, tienes que ir a otra iglesia ya, pues, ¿no? Porque si estás ahí que ves y ves, no te hacen caso, 2, 3, no te hacen caso, vas a otra iglesia, ya no puedes hacer nada más. Pero hay casos donde sí han aceptado, pero lamentablemente, o sea, se han sentado 1 mes, 2 meses, y otra vuelta están en lo mismo, ¿no? Y eso lo he visto años. Vamos por parte. Correcto, gracias. Primero, con respecto a Job, ciertamente que hay consejos buenos y hay consejos malos, eso no cabe duda. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cuando un psiquiatra o un psicólogo se mete en asuntos espirituales, obviamente va a dar malos consejos, eso no cabe duda. Ahora bien, un consejo no es un mandamiento. Cuando yo doy un consejo, por ejemplo, es habitual en mí, a veces se me olvida, obviamente, pero es habitual en mi caso, cuando doy un consejo le digo al hermano, te estoy dando un consejo. Si lo haces, tiene mi apoyo, y si no lo haces, también tiene mi apoyo, no es un mandamiento. Porque la información que me trae me la da en media hora, pero el problema de él tiene 6 meses. Es decir, en 6 meses él no lo puede resumir en media hora. Entonces la información que me está dando es insuficiente para yo mandar un consejo total por un lado, y por el otro lado yo no lo sé todo para dar un buen consejo. Yo digo lo que entiendo. Entonces le hago saber que son consejos, pero tan pronto tú lo haces, me exonera de responsabilidad, pues yo no te estoy diciendo que lo haga. Yo te estoy diciendo lo que yo haría en tal caso. Yo no te estoy diciendo que tú debes hacerlo. Es decir, yo le doy esa observación a la persona para yo salirme. Y me salgo por causa de mi conciencia, porque yo no estoy dando un mandamiento, sino un consejo. Me explico. Un hermano de la iglesia, y esto fue real, viene donde mí, me dice, pastor, voy a hipotecar mi casa. Así, ¿por qué la va a hipotecar? Bueno, con un tío mío vamos a poner una granja de pollo y vamos a vender pollos y huevos. Digo, bueno, tú no me estás hablando de asuntos espirituales, tú me estás hablando de números. Y como es de números, tendría uno que ver la ganancia y utilidad, el retorno de la inversión y una serie de cosas para uno quizás opinar. Pues yo le voy a traer más datos. Digo, pero antes de tú traerme más datos, déjame decirte algo. Nunca hipoteques el patrimonio de tu familia para meterlo a especular en un negocio. Eso es injusto. Yo nunca haría tal cosa. Él iba a hipotecar su casa en $35,000 para meterlo en un negocio.
Él se fue, habló con su esposa, después me llamó y me dijo, pastor, no me voy a meter en el negocio porque yo no tengo derecho de hipotecar el patrimonio de mis niños, de 3 niños, que el mayor de ellos tiene 8 años y no puede tomar decisión. Y yo, según Dios, tengo que trabajar para ellos y dejarle algo. Yo no puedo hipotecar eso. Y no se metió. A los varios años me dijo, un día me abrazó y me dijo, ay, pastor, el negocio quebró. Pero yo no le dije que lo hiciera, porque yo también le dije, si tú quieres hipotecar tu casa, allá tú. Esa casa es tuya, no es mía. Pero yo no lo haría. Pero yo estoy dando un consejo, no un mandamiento. Y tengo que ser, aunque el que da consejo está expuesto a que lo difamen injustamente. Por ejemplo, un hermano de la iglesia tiene novio, tiene una muchacha de novia, viene y habla conmigo y me pregunta, pastor, ¿y qué usted cree de fulana? Es una buena muchacha. Yo digo, sí, es muy buena muchacha, excelente muchacha para un matrimonio. Eso fue todo lo que habló. ¿Tú sabes qué le dijo él a su novia? Que dice el pastor que terminemos. Terminó de la novia y se metió con otra y tienen 3 hijos, pero yo nunca lo supe hasta que después estuvo casado. Pero él dijo que yo había dicho y yo nunca dije eso. Entonces tenemos el riesgo que la gente, para encubrirse, coja al pastor de paraguas. No podemos evitarlo, pero debemos dar el consejo. Así que hay consejos buenos y hay consejos malos. Es un riesgo que no podemos evitar. Hay 2 cosas que yo no puedo evitar: lo que los otros digan y lo que los otros piensen. No sé cómo controlar eso. Así que lo otro que diga y piense, yo no puedo hacer otra cosa. Espérate. Y con respecto al pastor que tú dijiste, debo decirte que lo que yo conozco de las Escrituras, que hay ocasiones en que en las iglesias se meten diótrefes que ni siquiera Juan el apóstol puede sacarlo. Hay hombres que son diótrefes. Juan el apóstol le escribió, le dijo de todo y no se salió. Así que hay hombres que se entronan en la iglesia, Dios juzgará. Hay hombres que no hay manera de sacarlos. Ellos son batuta y constitución. Dirigen y dicen lo que hay que hacer. Son dictadores, dictan lo que hay que hacer. Ellos van por un lado y la palabra de Cristo por otro. Tercero, yo les exhorto a ustedes que si quieren ser consejeros, traten siempre de oír otros predicadores y traten de desechar los predicadores que sean conductivistas. Hay predicadores que lo que hacen es nada más estimular la obediencia o la conducta, pero hablan poco de confiar en Dios y de la fe. El conductivismo no produce poder en el alma, solamente por medio de la fe que viene el poder de Dios. De eso hablaremos luego. Sí. Muy bien, la Biblia dice que toda la Escritura es útil para enseñar. ¿Qué tanto tenemos que poner la Biblia? Sabemos que la Biblia no es un manual para todos los aspectos de la vida. Tenemos que usar el raciocinio, como usted dijo, discernimiento. Entonces, pero para muchos miembros de la iglesia, cualquier cosa de la vida tiene que tener una base escritural. Para algunas personas creen que tiene que ser así y tratan de buscar en la Biblia algunas cosas. Un día se acercó un joven y me preguntó, hermano, me dice, un consejo, me dice, y todo preocupado. Bueno, agarré mi Biblia y me senté con él, me dice, hermano, por favor, necesito un consejo. Y me dice, bueno, dime, no sé qué carrera estudiar. Entonces, yo me quedé, soy sincero, yo me quedé sin palabras y decirle, bueno, con la Biblia, aconséjame qué carrera voy a estudiar. Me quedé sin palabras, le dije algo que podía pensar cuáles son tus habilidades y todo eso, pero confía en Dios, es lo que le pude decir, confía en Dios, ora al Señor para que Él te dé el discernimiento. Y eso es lo que yo podía decir. Yo creo que la Biblia
aplica a todo el quehacer humano, a todo, no importa lo que sea, a todo el quehacer humano. Lo difícil es cómo yo encontrar el principio bíblico que me dirija. Son dos cosas diferentes. Una cosa es mi deficiencia y otra cosa es la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes, pero yo soy deficiente para encontrar lo que aplica a cada caso. Son dos cosas muy, muy diferentes. Me han hecho la misma pregunta y yo lo que apelo a lo que la Escritura enseña sobre el don, lo que a ti te sea más fácil hacer y que haya placer en hacer, entonces oriéntate por ahí. Una. Por el otro lado, un hermano viene donde mí y él no sabe qué estudiar. Digo, bueno, el ejemplo bíblico es el Señor Jesucristo. Su papá era carpintero y él era carpintero también. De manera que si tu padre es médico, yo te recomendaría estudiar medicina. ¿Y por qué? Porque te va a ser más fácil. Porque tú echaste dientes oyendo de medicina. Y la práctica de tu papá, cuando tú entres, tú no vas a empezar por abajo, tú vas a empezar a la altura de donde tu papá te dejó. Te va a ser más fácil la vida. ¿De dónde yo infiero ese principio? Del Señor Jesús. Su papá era carpintero, él fue carpintero también. Es decir, los puritanos desarrollaron con lo que se llama la teología del trabajo. Y hay principios bíblicos que no los recuerdo ahora, lo estudié hace como 20 años, que dicen cómo escoger una carrera siguiendo los principios bíblicos. Lo hay. Una cosa es que lo hay, otra cosa es que yo lo encuentre. Son dos cosas diferentes en el caso específico, pero también puede haberse muchos casos donde yo no sepa. Y entonces, si no sé, va a ser difícil porque Cristo ha prometido recordarme de lo que Él me ha enseñado. Y yo os recordaré lo que les he enseñado, le dijo Él a los apóstoles. Entonces, si hay es área donde yo nunca he estado, no sabré cómo manejarme. Pero la Escritura es suficiente para todo. Entiendo yo, absolutamente para todo. Mire ese caso del hermano que vino donde mí. Los patrimonios no se ponen a especular. Tú pones a especular lo que te sobra. Es decir, si yo tengo un dinero, por ejemplo, yo estoy trabajando, tengo 20 años trabajando, he adquirido un ahorro para mi retiro, eso es intocable. Un ejemplo, un hermano de la iglesia, quiere dedicarse al ministerio, pero tiene preocupación porque su hijo todavía no ha entrado a la universidad. Y entonces él quiere seguir trabajando hasta que su hijo entre a la universidad y se gradúe para entrar al ministerio. Y yo le digo, no necesariamente. ¿Cómo que no necesariamente? No, ve a la universidad, averigua qué cuesta una carrera y pon esa suma aparte. ¿Cuánto cuesta 100,000 soles graduarse, qué sé yo, de ingeniero? Bueno, la carrera dice con libros, ropa, transporte, matrícula, todo lo que lleva una carrera, que eso ya está tabulado, tú nada más tienes que entrar a internet. Ponle número y averigua cuánto es. 100,000 soles. ¿Cuánto tú tienes en el banco? 1,000,000 de soles. ¿Cuánto necesitas para el retiro? 600,000 soles. Pues te están sobrando 400,000. Coge de ese 1,000,000 de soles, pon 100,000 para tu hijo, los 300,000 si quieres lo meten en especular, en inversiones, los 600,000 para tu retiro y ya. Es decir, que puede, la Escritura me dice que sí, que hay cosas que yo no debo tocar, pero hay otra cosa que puedo especular con ella. Ahora mismo no recuerdo el principio y el texto, pero está, porque lo he estudiado antes. ¿Responde eso?